Gracias, Jesús. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. El existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi sed y cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en mi oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi sed y cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy y rendiré. Fidelidad sigue persiguiéndome. Aleluya, Rey. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi sed y cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi sed y cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue
persiguiéndome. Lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Aleluya, Rey. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi sed y cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno para ti, Rey. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi sed y cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya, Señor. Aleluya, Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Él es digno de toda alabanza. Él es digno de toda adoración. Es digno de toda honra, amado. ¿Sí? Le damos gracias al Rey por poder adorar su nombre. Damos gracias al Señor por este momento, ¿no? De poder adorar al Señor. Y esto nace del corazón. ¿Sí? Esto nace del corazón. Dios es el que hace todas las cosas, mi querido amigo, mi querida amiga. Estamos mirando, hoy estábamos contemplando al Señor en muchas cosas y verdaderamente uno se asombra de las cosas que va aprendiendo de parte del Señor. Bueno, que después en su momento lógicamente que tenemos que declararlas y hablarlas, ¿cierto? Primeramente poder ser ejemplo dentro de la familia, ¿cierto? Dentro del contexto donde uno vive, poder ser esa piedra viva que dice por allá por segunda de Pedro, creo que primera de Pedro capítulo 5 habla de que somos piedras vivas, ¿cierto? De que, ¿por qué piedras vivas? Porque somos un fundamento en Cristo Jesús, que podamos ser ese fundamento, que podamos ser ese norte, esa brújula, ¿cierto? Él es el que pone el querer como el hacer, ¿cierto? Uno podría estar tal vez tranquilo mirando la tele con la familia, pero qué gozo y qué alegría es cuando el Señor obra en nosotros y nosotros entendemos que tenemos que caminar
por esas sendas que dice que Él marcó de antemano, que Él diseñó de antemano para nosotros, ¿no? Él no vino a hablar, Él no vino a enseñar su verdad a grandes sabios, ¿cierto? Para que esos sabios se enaltezcan, sino para Él puso su verdad en nuestras vidas como una necesidad primeramente para nuestro crecimiento personal, ¿cierto? Para que seamos educados en estas verdades, ¿cierto? Que podamos callar, ¿cierto? En esas situaciones donde en otro tiempo hablábamos por ahí imprudentemente y por ahí hablando de más, ¿cierto? Haciendo que algunas cosas que estábamos atesorando en el corazón sean dichas en los lugares que no son convenientes muchas veces, ¿no? Pero hay una verdad que no se puede ocultar y que es la verdad de que Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, que Él vino a mostrarse al hombre, a la mujer, ¿cierto? Como ese Dios que tantas veces ese hombre y esa mujer en los momentos de apuro clamó, en esos momentos de apuro sin conocerlo mucho, confió, tuvo fe, ¿sí? Y es lo que el Señor ha ido haciendo con cada una de nuestras vidas, ¿cierto? A través de tantas cosas, ¿no? A través del sufrimiento, a través de la falta de tantas cosas, ¿cierto? El Señor siempre nos sostuvo a nuestras vidas, siempre nos sostuvo en tiempos verdaderamente muy difíciles, que vos te acordarás, ¿cierto? ¿Quién mejor que vos te va a decir de la existencia, ¿cierto? De ese ser tan amoroso y tan poderoso que te sacó de tantas situaciones, ¿cierto? Y que muchos tal vez, al no vos ser una persona religiosa, una persona que concurre a algún lugar, tal vez nunca te han dado el crédito, ¿cierto? De que verdaderamente el Señor operó en tu vida, ¿cierto? Porque mucha gente está con sus formas de pensamiento, con un prediseño que viene de parte muchas veces de la sabiduría que no es de Dios, sino son palabras persuasivas de humana sabiduría, como habló el apóstol Pablo, ¿cierto? Y hoy en día vos podés ser esa persona que tal vez no lo notás o no le das la importancia, ¿cierto? De que ese Dios siempre estuvo y siempre está y siempre estará, ¿cierto? Así que dicho esto, mi querido amigo, mi querida amiga, que vos lo que has atesorado en el corazón, ¿cierto? A través de pruebas indubitables de que el Señor ha operado en tu vida, este es el tiempo de conocerlo más, ¿cierto? Este es el tiempo de esperar en Él y abrir el corazón al mensaje, ¿cierto? Al mensaje de salvación, al mensaje de redención. Damos gracias al Rey por todos aquellos hermanos y hermanas, ¿cierto? Que manifiestan a Cristo, ¿cierto? No en un templo, sino en su vida diaria, ¿cierto? Y que podamos ser manifestadores del Señor, ¿cierto? No tanto con palabras, sino que el Señor me enseñe a que con los hechos podamos ser luz. Hay una palabra por allá, por el Salmo 119, 110, que dice: ¿con qué alumbrará el joven su camino? Con mirar su palabra. La luz es la manifestación de Jesucristo en la tierra a través de su iglesia. Él nos delegó todas las armas a nosotros,
Tan solamente mirar Efesios 6:10 nos dice qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos y quién somos en el Señor, ¿cierto? Esas armas que tenemos, ¿cierto? Son armas que sabemos que están, pero que no hemos escudriñado el potencial que tenemos en ella como hijos de Dios. Nos hemos quedado con algunos preconceptos o algunos conceptos eclesiásticos, con algunos preconceptos o conceptos de concilios, ¿cierto? Y no hemos inquirido en esa verdad, en esas armas poderosas que tenemos en Cristo Jesús para derribar toda fortaleza y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor. ¿Sí? Y así se han filtrado muchos pensamientos filosóficos, humanistas, llenos de doctrinas, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, la doctrina de las maldiciones generacionales, las doctrinas de la sanidad interior, tantas cosas que se despertaron hace poco tiempo atrás, ¿cierto? Y donde el Evangelio se puso al servicio del hombre y de la mujer, ¿cierto? El Evangelio nos tenía que proveer todo a nosotros. Yo ponía X cantidad de dinero en un lugar y Dios me tenía que responder por esas cosas, ¿cierto? Hasta he escuchado pastores decir, ¿dónde está mi dinero por todo esto que yo estoy haciendo? Como reclamándole al Señor, ¿cierto? Verdaderamente una desfachatez y una falta de respeto muy grande, ¿sí? Entonces, todas esas cosas cuando vos las vas viendo, cuando vos las vas enumerando, de los abusos que hay dentro de los grupos religiosos, muchos de ellos, ¿sí? Aún muchas veces quitándole el apoyo a las pequeñas obras, ¿cierto? De siervos y siervas que Dios está levantando, pastores, pastoras, hombres entendidos, maestros del Señor, que Dios está levantando, le van quitando el apoyo, porque estos hombres y mujeres tal vez no terminan de llenar una expectativa financiera en cuanto a diezmos y ofrendas. Entonces se le empieza a quitar el apoyo, ¿cierto? Se le empieza a quitar pero Dios no te quita ningún apoyo, mi amigo. Dios no te quita ningún apoyo, mi amigo. Lo que Dios empezó en tu vida, Él lo va a desarrollar, le va a dar una esfera, ¿cierto?, de crecimiento donde Dios se va a manifestar, ¿cierto?, en esa gracia que Dios te entregó, ¿cierto? Y va a llegar a una cúspide. ¿Qué te quiero decir con esto? Vas a ser prosperado, ¿eh? No, pero no te estoy hablando de dinero, porque lamentablemente el evangélico, cuando le habla de prosperidad, él enseguida el chip del dinero. Estamos hablando de prosperidad. ¿En qué sentido, mi querido amigo? En el sentido del don espiritual que el Señor verdaderamente nos dio, ¿sí? Del hombre interior. Ahí está. Ese hombre interior que hoy nosotros tenemos, hoy en el 2024, nosotros tenemos todo para recibir de Cristo en cuanto al hombre interior se refiere. Cosas que anhelaron mirar ángeles, cosas que los profetas que profetizaron acerca de esta gracia, dice por allá, por primera de Pedro capítulo 3, los profetas que profetizaron acerca de esta gracia, inquirieron a través de la persona de Cristo de quién era, ¿cierto? ¿Quién era el beneficiado para estas cosas? Ellos anhelaron vivir este tiempo que vos y yo vivimos, y nosotros estamos tan preocupados por la obra de Dios y no estamos preocupados por la voluntad de Dios, ¿sí? Cosas que anhelan mirar ángeles, ¿sí? Son esas cosas que Dios dice que hizo sendas de justicia para que nosotros
anduviésemos en ella. O sea, Él diseñó esa senda ¿de qué? De justicia. La justicia es Cristo, es el cuerpo del Evangelio que nosotros, cada vez que nosotros hablamos, yo no hablo el Evangelio porque Dios necesita que yo lo hable a esto, es porque yo lo necesito. Pobre de mí si no predicara el Evangelio, pobre de mí si yo me quedo callado porque hay alguien que me dice, no, todavía no es tu tiempo. ¿Sí? Entonces, este es un tiempo verdaderamente de revisarnos nosotros mismos, ¿cierto? Lo que tenemos un poquito solamente de su verdad, ¿cierto? El Señor dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicción. Él nunca dijo que íbamos a llevar una vida súper placentera en todo tiempo. Cuando hoy podemos ver el Evangelio alrededor del mundo, se está predicando para que esté al servicio del hombre. Al servicio. Dios no vino a arreglar ninguna situación económica, ninguna situación de salud. Él no está obligado a esas cosas. Lo que sí Él hizo todas las cosas nuevas para nosotros. No hizo nuevas criaturas, nos hizo nuevas en todas las cosas. Ahora nosotros tenemos que inquirir, tenemos que meditar en Él y ser valiente en estos tiempos, porque muchas veces ya te ha tocado y te va a tocar caminar solo en este peregrinar en el Señor. ¿Por qué? Porque no te vas a calar las doctrinas humanas ni las doctrinas satánicas que hoy en día se están predicando. ¿Por qué? Porque Dios, en el crecimiento que Dios te dio, que es real y es verdadero y es palpable, ya has discernido. Ya has discernido. Y el Espíritu te ha indicado, esto es una mentira, esto es una verdad verdadera y absoluta. Esa verdad verdadera, tomala. Pero hay lugares que persisten estas doctrinas y ahí estamos durante 10, 20, 30, 40, 50, 60 años en el desierto, ¿viste? En el desierto. A ver, vamos a profetizar una palabra a ver si se da. Vamos a visualizar y vamos a profetizar y vamos a declarar en positivo. Y así estamos, tirando golpes al aire. Y así estamos, amados. Mientras unos pocos se están sirviendo muchas veces del sudor de tu esfuerzo. Mi querido, hay que revisarse uno mismo. El Señor nos va a preguntar seguramente, como me va a preguntar a mí, muchas cosas. Muchas cosas. ¿Sí? Eso es lo que tenía para contarles, mi querido amigo. Estamos leyendo el libro de Juan, capítulo 4 ahora, Hace unos días atrás estuvimos con el capítulo 3. Ahora vamos a leer San Juan. Un hombre verdaderamente, mira, era un discípulo de Juan el Bautista. Eso lo habla ahí en Juan 1:35 para los bíblicos. Sí, generalmente Juan no se nombra con nombre propio ni nada. Él dice que había dos discípulos en el momento que el Señor andaba ahí y estaba por bautizarse con Juan. E inmediatamente es presentado tanto Juan como Andrés y Jesucristo los invita a que los sigan. Desde ese día Él fue testigo presencial de todo el ministerio de Jesucristo, ¿cierto? De todo el ministerio. Él era uno de los colaboradores de Juan el Bautista. Él era uno de los colaboradores de Juan el Bautista. Mirá, vamos a verlo acá. Te lo voy a leer para que no tengas alguna pregunta por ahí. ¿Será cierto este loco lo que está hablando este hombre?
que no cumple con algunos mandamientos, como por ahí se puede sentir. Mirá, dice: al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. ¿Quién? Juan el Bautista. Eso está en Juan 1:35. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. ¿Quién era ese Juan? Juan el Bautista, ¿cierto? Cuando los 2 discípulos de Juan el Bautista lo oyeron, siguieron a Jesús. Entre esos 2 discípulos estaba Andrés, hermano de Pedro, Cefas, y Juan, el que escribe esta carta. Dicho sea de paso, este Juan era hijo de Salomé, hermana de María, la madre de Jesús, así que eran primos con Jesús. Y Elizabeth, que era la madre de Juan el Bautista, era prima, hermana de María, la madre de Jesús, y de Salomé, la madre de Juan. ¿Cierto? Había un parentesco, algo curioso, ¿cierto? Pero lindo a su vez. Jesús miró a su alrededor. Dice, mira, dice, al pasar Jesús, dice el verso 36. Gracias, Señor, ahí tuve un pequeño corte por el internet. Le quería decir, acá el 35, mira lo que está clarito. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está, gloria a Dios. Dice: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Sí, lo colocamos en otro lugar para que esté un poquito más cerca del wifi. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Quién? Juan y Andrés. Gracias, Señor, amén. Dice que cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús lo miró a su alrededor y vio que ellos le seguían. ¿Qué quieren?, preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las dificultades ahí. Disculpen, ahí tenemos algunas dificultades con el internet. Así que bueno, pudimos ver acá que los 2 primeros discípulos que tuvo Jesucristo eran discípulos de Juan el Bautista. Tenemos algunas dificultades ahí, esperemos que no ocurra más. Dice, a ver, vamos a leer San Juan capítulo 4. ¿Sí? Vamos a leer San Juan capítulo 4. Gracias por permanecer ahí, amado. Vamos a leer San Juan capítulo 4. Vamos a usar la nueva traducción viviente, ¿cierto? Y bueno, estamos hablando de Juan, un hombre que fue testigo presencial de... Te damos gracias, Señor. Este Juan fue testigo de evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. Fue un lector, más o menos esto salió en el año 40, 50. Ahí está, pusimos los datos para que no tengamos más. Más o menos los evangelios de Marcos, Mateo y Juan, más o menos fueron escritos en el año 40, 50 después de Cristo. Y Juan fue escrito más o menos en el año 80 después de Cristo, después las cartas y el Apocalipsis, ¿sí? Entonces Juan fue un observador de las cartas, de los evangelios de Marcos, de Marcos, Lucas y Mateo. Él pudo observar y pudo enriquecerse mucho, pero Juan le da una perspectiva distinta a Jesucristo. Uno de los problemas que había en ese entonces, en el año 80, 90, era que sabían en toda esta región la filosofía, ¿cierto?, tomaba lugar
y predicaban a un Cristo, ¿cierto?, que era un Cristo que solamente era espíritu, que no había venido en carne. ¿Sí? Entonces Juan viene a refutar estas enseñanzas de los gnósticos, ¿sí?, que eran unos filósofos de ese tiempo, y su filosofía se había mezclado con parte de la doctrina naciente cristiana. ¿Sí? Entonces se hizo una mezcla importante, ¿cierto?, que eso desvió, ¿cierto? Por eso es que Juan se levanta con este ministerio, un ministerio donde él muestra a un Cristo, ¿cierto?, de carne y hueso, que fue presentado, el verbo fue hecho carne, dice su palabra, el verbo era Dios, estaba con Dios, en el principio el verbo estaba con Dios, era Dios, y después vimos su gloria como la del unigénito, dice que fue hecho carne, ¿verdad? Entonces él, a través de esta escritura, él comienza a refutar estas ideas de los gnósticos. ¿Por qué? ¿Qué era lo que decían los filósofos en ese tiempo? Y se daba en otras ramas de la filosofía también. Estos gnósticos decían que Jesucristo era un ser espiritual, pero que no había venido en carne, que era algo parecido al ser humano, lo que Cristo había experimentado en su carne. O sea, ellos decían que la contextura, ¿cierto?, de Cristo en cuanto a su genética, a su participación, ¿cierto?, en la carne y en la sangre, era algo parecido a nuestra naturaleza, ¿cierto? Y no es así. Cristo vino en carne, Él se vistió de todo esto que nosotros tenemos, Él se hizo débil, Él se hizo pobre igualmente con nosotros, sufrió todas las cosas, pero no pecó. Entonces, estos gnósticos, ¿qué era lo que ellos decían? Que el espíritu se mantenía puro. Ellos decían, esa parte espiritual se mantenía pura. Esa parte espiritual que ellos hablaban era el alma, ¿verdad? Porque ellos no tenían conocimiento del espíritu como lo tenés vos y lo tengo yo. ¿Por qué? Porque acordémonos que el hombre sin Dios está muerto espiritualmente, ¿sí? Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, en el momento que vos creíste en el Evangelio, a la prédica que nos hicieron, nuestro espíritu vive y es justificado, viene la justicia, viene la vida eterna a nosotros, ¿cierto? Y desde ese momento nos trasladamos de las tinieblas a la luz. Esa tiniebla que era el alma dominando todo nuestro ser, esa alma, estos gnósticos decían que esa alma se mantenía pura, que era buena, pero que el cuerpo, ¿cierto? No, que el cuerpo era malo, que el cuerpo era que se lo tenían que comer los gusanos, que el cuerpo era defectuoso, que el cuerpo tenía fallas. La misma idea que teníamos muchos católicos y muchos evangélicos. ¿Por qué? Porque esa filosofía se había filtrado en el seno de la iglesia. Y como nunca investigamos y nos quedamos con los que repitieron hace 100 años, 200 años, pastores, apóstoles, gente que nosotros admiramos, endiosábamos, los poníamos en un pedestal, nos quedábamos con esa idea, nunca investigábamos nada, nos quedábamos con eso. Entonces eso se filtró y la iglesia hizo mucho daño a la iglesia. Porque el apóstol Pablo, por ejemplo, vino y dijo que nos santifiquemos tanto el alma, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Por allá por Romanos, creo que Romanos capítulo 12, hay una cita hermosa que dice Romanos, que todos la conocen, pero la conocen nomás, nunca investigaron de qué se trata eso. Seguimos creyendo todavía esa filosofía, esas cosas, y hoy en día el espíritu está
está clamando con gemido indecible desde nuestro interior para que nos aboquemos a estas cosas, a inquirir en el hombre espiritual que es Jesucristo. ¿Sí? Romanos 12, mira lo que dice Romanos 12. Romanos 12, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo. Fíjate lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Acá se cae por tierra el gnosticismo como un auxiliar de la doctrina cristiana. La doctrina cristiana está llena de gnosticismo, amado. Que este cuerpo se lo van a comer. No, este cuerpo va a ser transformado, mi amigo. Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Cuántas veces lo predicamos? ¿Cuántas veces lo han predicado? ¿Sí? Y perdón los oyentes nuevos que tal vez no entienden mucho el tema, pero verdaderamente estas son cosas que se tienen que estar desarrollando en cada hombre, en cada mujer del Señor. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿Por qué no os conforméis? Porque el siglo que son las enseñanzas, las doctrinas mundanas, el sistema de Satanás. El problema no es que está afuera, que el mundo, aquellos que tienen diferentes, no, es lo que está permeando, lo que está operando en las tinieblas. Ahí está el problema. Nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, venimos a traer luz. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero muchos están alumbrando con luces de otros. Lamentablemente. Y luces que son más tinieblas que luz hoy en día. Porque muchas de esas doctrinas son tinieblas, se caen, no tiene peso. No tienen peso. Cuando empezamos a escarbar un poquito, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No nos quedemos con lo que dijo Gerardo nada más. Es un trabajo personal para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, Juan era uno que pudo observar y pudo saber cuál era la voluntad de Dios. ¿Cierto? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Cristo Jesús, el que cumplió todo, el que consumó todo. Esta fe no es una fe en la cual la tengo porque tengo miedo de ir al infierno. Otro fundamento. No, tengo miedo de ir al infierno. Las prédicas, ten cuidado que vas a ir al infierno. No, querido, eso no es un fundamento para nuestras vidas. Yo no te estoy diciendo que el infierno no es real. Claro que es real. Pero vos ya no estás en el infierno. No puede ser que un día sos salvo y otro día estás en el infierno. Un día sos salvo, otro día estás en el infierno. Eso es una filosofía errática. No puede existir dos pensamientos. Que la salvación se pierde o no se pierde. Hay una de las dos que no es. Te lo puedo garantizar. Entonces, como muchos dicen, el arrebatamiento va a ocurrir antes, durante o después de la gran tribulación. No puede existir tres pensamientos, mi querido. Dios es justo, es real. Él no acepta esto. Hay un solo pensamiento. Pero ¿qué pasa? Se ha fragmentado la iglesia hoy en día. Se ha fragmentado la iglesia. Un reino dividido no puede prevalecer, mi querido. Por eso hoy tantos creyentes están saliendo. Porque no prevalecen. La iglesia no puede estar dividida en 3, 4, 5 aparentes verdades. Una de ellas es verdad. Los otros no.
Jesús sabía, dice en San Juan 4, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. ¿Sí? Fíjate vos que los fariseos creían que Jesús bautizaba. No, Jesús no bautizaba. El que bautizaba eran los discípulos de Jesús. Acordate que los discípulos de Jesús anduvieron con Juan. Juan 1:35, acordate en adelante. Los primeros dos discípulos de Juan los primeros discípulos de Jesús fueron Juan, el escritor de esta carta, y Andrés, el hermano de Pedro. Después vendrían Pedro, después vendrían los otros que el Señor iba llamando. Entonces, ¿quién era los discípulos de Juan eran quienes bautizaban? Los discípulos que habían estado con Juan el Bautista, que ahora eran discípulos de Jesús. Teneme paciencia, por ahí Así que se fue de Judea y volvió aleluya, Señor. Acá tenía un mapa, y de Judea a Galilea, mi querido amigo, había 140 kilómetros. 140, para meternos un poco ahí, inmiscuirnos ahí, lo que caminaba Jesús. 140 kilómetros de Judea a Galilea. Impresionante, amado. Impresionante. Era verdaderamente asombroso cuando yo veía esto. Por curiosidad puse ¿cuántos kilómetros hay de Judea a Galilea? 140 kilómetros. Señor Jesús, vos caminaste, Señor, 140 kilómetros, te moviste, ¿cierto? Como dice acá Juan, como está registrado en Juan. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Y esto que parece que fue fácil, son 140 kilómetros que el Señor los hizo a pie, ¿cierto? Después de este acontecimiento, ¿sí? En el camino tenía que pasar por Samaria. Galilea estaba arriba, Samaria, Judea. Bueno, ahí tenía que cruzar, ¿cierto? En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, ¿sí? Galilea era una provincia, Judea era otra provincia, Samaria era otra provincia. Y en esa provincia de Samaria había una localidad, una aldea llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José por herencia. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, ahora me cuadra porque fueron 140 kilómetros. ¿Cuántos días le habrá llevado al Señor eso? Y los gnósticos dicen que Jesús era alguien que era alguien que se parecía, que no era como nosotros, era algo parecido a nosotros. No, era un hombre como nosotros, Jesús, ¿cierto? Poco después, ¿cierto? Allí dice, mira, dice, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, o sea, Jesús estaba cansado, mi querido. ¿Quién lo testifica esto? Juan, el escritor de esta carta, que era uno de los que caminaba con él en ese momento. ¿Te das cuenta cuando vos te empezás a detener esto? Por eso el culto hoy en día, que es tan lindo,
¿cierto? Estas cosas por ahí vos no las vas a poder ver en un culto o en una reunión, en una iglesia. Esto lo vas a ver vos, por vos mismo. Y vas a, Señor, esto caminaste vos, Dios. 140 kilómetros caminaste. Hoy los supuestos apóstoles tienen su carro, su camioneta, no sé cómo le dicen ahora. Pero eso es otra cosa. ¿Sí? Allí, dice, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Qué lindo que es el Señor, ¿no? Él que podía pedirle al Padre, Padre, dame agua, dame esto, dame lo otro, no. Él pidiéndole a esos corazones que andaban ahí, sin el Señor. Él estaba solo en ese momento. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Sus discípulos, estaba la aldea cerca, fueron a comprar algo para comer. Dios no hizo ningún milagro, ninguna multiplicación ahí. Para aquellos, viste, que les gusta el existismo, viste, la cosa, que el milagro, que el prodigio, que la maravilla de vivir. Quieren vivir toda la vida de milagros, toda la vida de milagros por acá, milagros que son buenos, lógico. Pero no estamos enviados a vivir por milagro, amado. Estamos enviados para crecer en Cristo, ¿cierto? Cristo caminó, Cristo pidió agua, sintió sed, se sintió cansado, ¿cierto? Él estaba en ese momento con sus discípulos y habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. ¿Cierto? Estaban divididos, estaban peleados, había una lucha étnica, se creían que los samaritanos como que era una cruza de raza, entonces lo tenían como a menos. Vos que sabés tal vez un poquito más que yo, escribirás abajo si querés de qué se trataba esa diferencia que había. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? ¿Cierto? Marcando esta vivencia que tenían entre estas dos provincias. ¿Sí? Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua de vida. El Señor en su gran misericordia vio la condición humana de la mujer. Vio la condición humana de la mujer. Y no le dijo, sos una pecadora, no. Le dijo, si vos supieras, querida, con quién estás hablando, tú le pedirías y no tendrías sed jamás, dice la versión Reina Valera. ¿Sí? Yo te daría del agua de vida. Muchas palabras, quiero que vos entiendas, que habló Jesucristo en los evangelios, en Juan, los judíos no lo entendían. No entendieron. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ellos no sabían de lo que estaba hablando el Señor. Pero, Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Es como la pregunta que le hizo Nicodemo.
Señor, ¿cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre? Todo tiene que ver con esto del nuevo nacimiento. ¿Qué pasa, hermano? Como vemos que lamentablemente la Biblia fue fragmentada, capítulo 4, capítulo 3, el 3 está emparentado con el 4. Pero ¿qué pasa? Hacemos el corte en el 3 en el último capítulo y el 4 es otra cosa, ¿no? Viene hablando de lo mismo. Hay una hilación de pensamiento. Dios está desarrollando un tema en Cristo ahí, de lo que va a ser y de lo que estaba haciendo. Y esto quedó plasmado, mi querido amigo, para que yo y vos meditemos, pero también que discernamos, que podamos discernir, a ver, esto que se escribió. Tenemos que empezar a entresacar las cosas que son y de lo que no son. Porque hay lugares donde Dios habló, pero hay lugares donde Satanás también habló. Hay lugares donde el hombre sin Dios habló, donde el hombre de Dios habló. Entonces tenemos que discernir. Esto que habló, que está acá, que se plasmó, ¿esto está conforme al pensamiento de Dios? Entonces vamos a decir, no, esto no está conforme al pensamiento de Dios. Lo que hablábamos hoy, Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Santiago, ¿qué dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios nunca va a variar, siempre va a dar lo bueno. O sea, lo que dijo Job fue en un momento en que Job estaba deprimido, Job estaba verdaderamente estresado por todo lo que le pasó, había perdido su familia, su hogar, todo. Estaba lleno de sarna. En esa condición, Job, resignado, dijo, bueno, esto tiene que venir de Dios también. Pero ¿qué pasa? No hubo discernimiento en Job. Pero hoy sí tenemos discernimiento. Hoy no podemos aplicar eso a nosotros. Dios dio, Dios quitó. No, Dios no te quita nada. Nosotros lo podemos perder, ¿sí? Por una negligencia nuestra, o le damos lugar al pecado en nuestra vida, pero Dios no quita nada. Dios no causa terremotos, tsunamis, no causa desastres, como muchos le echan la culpa a Dios. Dios no puede ser tentado de lo malo no puede tentar a Dios. Dios jamás le va, te va a dar una enfermedad para que vos te acerques a Dios. Eso es otra gran mentira. Pero nosotros nos quedamos con eso durante años. Bueno, esto porque lo dijo un hombre, predicador, un grande. Entonces nos quedamos, sí, esto es así. No, mi amigo, hay que investigar quién es Dios. La voluntad de Dios, toda dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no te va a dar lo malo que dijo Job. Entonces hay cosas que se escribieron en la Biblia porque Dios dijo, no, escribí eso que dijo Job, escribílo. Pero Dios, esto no cuadra con tu pensamiento, vos escribílo igual. Esta persona va a tener que rendir cuenta delante de mí del por qué dijo eso. Por eso es que tenemos que rendir cuenta de toda palabra. Dejalo ahí en la Biblia. Yo voy a levantar una iglesia que va a discernir, va a inquirir en mi palabra. Y con el poder y la ayuda de mi espíritu yo voy a iluminar ese corazón y le voy a decir, eso es y eso no es. No, porque todo es la palabra. No todo es la palabra de Dios. Ahí en la Biblia habló Satanás también. Y a ver,
y habló Jehová a Satanás y le preguntó: ¿de dónde vienes, Satanás? De rodear toda la tierra y de andar por ella. Y Dios que le dijo: ¿no ha visto a mi siervo Job? ¿Quién habló ahí? ¿Dios? No, Satanás. Entonces, eso que habló Satanás, ¿es palabra de Dios? No, Señor. Entonces, no es todo la palabra de Dios. Muchos hoy en día decimos palabra de Dios, no es. Lo que sí podemos decir que es el fundamento apostólico y profético que tenemos nosotros para edificar nuestra vida a través del Espíritu Santo y los dones, lógicamente los auxiliares: apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastores. ¿Sí? Gloria a tu nombre, Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Otra palabra también. No, que hay que estar santo, que la vestimenta, que esto, que lo otro, que tenemos que entrar así en la iglesia, que no podemos ir, ojo con la falda, ojo con esto, ojo con aquello. Y Satanás habló con Dios y habla con Dios, acusando a nuestras vidas, y habla cara a cara con Dios. Y no es santo. Entonces, cuando dice sin santidad, ¿nos estará refiriendo a otra cosa? Pero ¿qué pasa? Como no escudriñamos las Escrituras, como no vamos al texto griego, como no vamos a ver a los diccionarios que tenemos en casa, cuando no recibimos eso del Espíritu, que tenemos que recibir esa iluminación. Por eso te lleva horas investigar una verdad. Que Dios saque a la iglesia, yo creo que Dios ya lo ha sacado, ya eso es un hecho. Dios ya nos sacó de las tinieblas a la luz. Ahora nosotros tenemos que movernos en eso que dice la Biblia, en esa senda que ella diseñó de antemano para que nosotros anduviésemos, pero nosotros nos quedamos ahí, en la puerta del lugar santísimo, y nos quedamos un poquito, y cada domingo atamos un demonio y el lunes se desata, y otra vez el domingo volvemos a atar el demonio, y hoy soy salvo y mañana no soy salvo y pasado soy salvo otra vez, y así andamos. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Ignoraba lo del milagro de las bodas de Caná, cuando él transformó el agua en vino y era mejor el vino, ¿cierto? Así que, mi querido amigo, por favor, Señor, le dijo la mujer, deme esa agua viva. Dice, Jesucristo le dijo, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pronto volverá a tener sed. Ahí puse otra vez el wifi, a ver, vamos a ver. Cualquier agua pronto volverá a tener sed, dijo Jesús, el agua del pozo. Pero, todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. El agua era Jesucristo mismo, su palabra, su verdad, su espíritu, ¿cierto? Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí para sacar agua. ¿Qué quiere decir esto? Que las verdades de Dios son verdades absolutas. Absolutas. Si Dios salvó, Dios salvó.
Por ejemplo, ¿no? Todos los días preguntándonos, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Seré salvo? Pero esta doctrina me dice, no, investigalo, mirá la palabra, que Dios te guíe en ese sentido. Ve y trae a tu esposo, le dijo el Señor. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad, dijo esta mujer. Señor, dijo la mujer. Seguro, dice el verso 19 del capítulo 4 de esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. ¿Cierto? Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? El monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. ¿Sí? Había un dilema ahí del lugar, ¿viste? El lugar, a ver dónde es el lugar, donde... No, ahí está Dios. Y viste cuando vos entras a una iglesia, no, porque aquí se siente la presencia de Dios. Y que la presencia de Dios está en ese lugar y está en esa plataforma, se siente más todavía la presencia de Dios. Eso es una falta de respeto a uno mismo, mi querido amigo. Porque en quién vive el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En quién hicieron morada ellos, en vos y en mí. Y va a estar la presencia más en un lugar, en un X lugar. No, la presencia de Dios está viva en tu vida. Todos los días, hasta que Él venga. Es duro el Señor en ese sentido, pero es muy amoroso. Eso cambia el pensamiento nuestro, mi querido. Ya no vamos a estar preocupados de si somos salvos, si no somos salvos. Eso ya tenemos que salir de esas doctrinas rudimentarias, ya tenemos que avanzar. Pero ahí estamos todavía, todos los días seré salvo. Voy a ir a la iglesia a ver qué me dice el profeta, a ver qué me dice el Espíritu Santo. Y así estamos, amado. De iglesia en iglesia, de 30, 40, 50 años, profetizando, qué sé yo. Y nunca nos metemos en la verdad. Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, que Él no habita en templos. Se lo dijo a Salomón. He aquí de que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerme, cuanto menos esta casa que me has construido, Salomón. No habita templo. Lo dice Hechos capítulo 17, verso 24, que Él no habita templo hecho por manos humanas, ni tampoco exige ser servido por manos de hombre, como si a Él le hiciera falta algo. Hechos 17, 24, nadie lo habla, nadie lo predica, pero es una verdad. Sí, pero usted no congrega, lo primero que te dicen. Usted primero tiene que congregar. Bueno, yo congregaba, iba, estaba, diezmaba, ofrendaba, hacía todo. Y gracias a Dios por las cosas que aprendí. Pero por causa de seguir enceguecido, ¿cierto?, en esas doctrinas, ¿cierto? Y nunca, digamos, me paraba a mirar, perdí una familia.
perdí una familia. Pero por misericordia del Señor, cuando salí de ese entubamiento, de esas denominaciones y qué sé yo, concilio, y empecé a mirar su verdad, fue muy duro, ¿cierto? Fue muy duro. Y hoy en día, ¿cierto?, es otra la cuestión. Y gracias a Dios por mis hijos, que pueden observar lo que observan del Padre, con un principio en Dios, con un norte, no que abandonaba la familia martes, jueves, sábado, domingo, martes, jueves, durante muchos años abandonaba a mi familia, porque creía que el que deja esposa, hijos, padre, madre, Dios le va a recompensar, ¿viste? Pero no leía el contexto en que se dijo eso, pero a mí me lo repetían. Gracias, Jesús. Y terminando, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de quién adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quién adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Acá estaba él profetizando algo, el Señor también, que en el tiempo Él va a restaurar a esta Jerusalén, que va a ser luz a los gentiles. En la gran tribulación te estoy hablando, Mira lo que te estoy hablando, mi amado. Donde el Señor va a levantar, hay un número, 144.000 elegidos, esos son los que van a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Donde el Señor va a poner un sello en ellos, donde Satanás, el anticristo, ni la bestia, ni los seguidores le van a poder hacer daño. Su palabra no va a parar en esos tiempos. Y en medio de las muertes y las catástrofes que van a ocurrir, estos 144.000, que es un número, puede ser un número literal o no, van a ser judíos, pues van a ser de las tribus de Isaacar, de Zabulón, de Neftalí, de todas las tribus. Van a haber escogidos que Dios va a levantar, va a tener un encuentro personal con el Señor, y estos van a predicar hasta lo último de la tierra. ¿Sí? ¿Para qué? Para que traiga un reino en donde el rey va a ser Jesús, donde se va a terminar el gobierno humano y se va a instaurar el gobierno de Cristo durante 1000 años. Unas 10 generaciones aproximadamente, en que Satanás va a ser atado, ¿sí? Está en Apocalipsis 11 eso, pero eso es harina de otro costal. Acá estaba profetizando que esa salvación viene de los judíos, no porque los judíos sean más que otros, sino porque los judíos van a creer en quién, en Cristo, ¿cierto? Esa salvación, ¿quién es Cristo? Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿cierto? Dos cosas, amado: espíritu y verdad. Acá no hay duda. Acá no hay duda de que hoy soy salvo y mañana no soy salvo. Acá no hay duda de que voy al cielo o voy al infierno. Acá hay una verdad en la cual, que si caminamos por ella, hay un pensamiento. Acá no hay que Dios nos va a arrebatar en la... Acá hay un solo pensamiento de Cristo. No hay dos pensamientos, ni tres pensamientos. Hay un solo pensamiento, está en su palabra, hay que escudriñarlo y esa palabra se va a dejar hallar. Cristo Jesús. Y Dios te va a usar en ese sentido. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben adorarlo, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Son principios espirituales
en el cual Dios ha diseñado para nosotros que fuimos nuevas criaturas en el Espíritu. Esa es la verdadera comida que nosotros tenemos, Cristo. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, fíjate que esta mujer decía: cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Bueno, Cristo en su palabra nos explica. Hoy tenemos la doctrina total nosotros. Las cartas de Paulina, tenemos las cartas de Pedro, tenemos esa es la verdad para nosotros. Yo soy el Mesías, le dijo. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron. ¿Volvieron de qué? De comprar. ¿Quién? Juan que estaba escribiendo y Andrés. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿Por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo, volvió corriendo a la aldea mientras les decía todo: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Come algo, Rabí. Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. O sea que los discípulos también no conocían. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Pensaban ellos. Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Llevar las buenas nuevas. Ese es el alimento, mi querido amigo. Ese es el alimento, y el tuyo y el mío. Porque me es impuesta necesidad. Pobre de mí si no predicara del Evangelio, dijo el apóstol Pablo. O sea, yo necesito comer de este alimento que es dar las buenas nuevas. ¿Cierto? Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siega y la cosecha, pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos, los corazones ya está listo, amado. El corazón está listo. ¿Te acordás del campo donde caía? El sembrador salió a sembrar, parte cayó en la arena, parte en las rocas, pero hay parte que cayó en buena tierra. Bueno, vos sos buena tierra, mi querido. Dios te confió verdades, ¿sí? Y hay muchos que están empezando a escuchar el Evangelio que Dios les va a confiar verdades, que a ningún otro se lo va a confiar, que van a tener que buscarte y van a tener que preguntarte. Y vos le vas a enseñar, lógicamente, no te vas a quedar con eso. ¿Ok? Los campos ya están listos para la cosecha y los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho: uno siembra, otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya han hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. ¿Sí? Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días en Samaria. ¿Alguna vez lo leíste esto?
2 días se quedó ahí en Samaria, en Sicar. ¿Sí? Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. ¿Sí? Pasado 2 días, acá ya cambia, ¿cierto? Pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. El mismo día, él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que hizo ahí. Su fama crecía. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, que es el lugar donde hizo los milagros, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Cafarnaúm, había un funcionario del gobierno que tenía un hijo muy enfermo. De Caná a Cafarnaúm había 40 kilómetros. Otros 40 kilómetros a caminar. Había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido a Judea de Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso van a creer en mí a menos de que vean señales y maravillas? Estaba cansado Jesús ya de esta presunción de señales, prodigios, ¿cierto? ¿Por qué, mi querido? Porque hay un pueblo hebreo que se hizo las más grandes señales y prodigios en los tiempos de Moisés y así se volvió atrás. Tuvo que andar 40 años en el desierto. Su ropa no se envejeció, sus zapatos tampoco se envejecieron. Recibieron comida, tenían el maná, tenían la nube que caminaba con ellos. Sin embargo, es un pueblo que nunca se convirtió. A fuerzas de milagro no te convertís. Es muy difícil. Tiene que haber una contextura nueva que venga de parte del Espíritu Santo, que vos la tenés. Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Muy diferente que la samaritana, que quería saber de él. Este solamente quería salvarse él mismo. Me quiero salvar yo, mi hijo, haceme esto. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de los sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos contestaron: ayer a la 1 de la tarde la fiebre de pronto se fue. Un día de camino fue a verlo a Jesús. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Después de 140 kilómetros que caminó, ocurrieron estas cosas, mi querido amigo. Cuánta intensidad, ¿no?, en todas estas cosas de su palabra. Sí, podíamos hablar muchas cosas más. Pero bueno, hay un tiempo y hay un agradecimiento al Señor. Mi querido, que Dios te bendiga. Vamos a seguir con el libro de Juan hasta el final. Hace poco terminamos 2 de Corintios, 1 de Corintios, la carta a los Hebreos, Romanos. Vamos a seguir
estudiando el texto bíblico, y que el Señor nos dé esa iluminación y esa gracia. Le encargo las oraciones. Dios bendiga tu casa y tu familia.